En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia, que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. El agotamiento era aplastante, una losa gris sobre mis hombros. Regresé a la oficina de seguridad, el aire denso, la escuela sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el monótono zumbido de los viejos servidores. Necesitaba respuestas. Hurgué en los correos electrónicos antiguos. Remontándome a los años previos a la jubilación del director, a las comunicaciones internas del personal. Entre cadenas intrascendentes, hallé un intercambio inquietante que hizo que la piel se me erizara. Eran comunicaciones entre el director anterior y mi colega, el mismo que me había dejado aquella nota de voz. Hablaban de proyectos especiales en el ala clausurada, de patrones de observación y sujetos de estudio. La sangre se me heló y mi estómago se contrajo. Luego, un correo posterior de mi colega, retractándose de sus advertencias paranoicas, tachándolas de una broma pesada. Me heló la sangre. Más que cualquier otra cosa. ¿Una broma? La palabra se sentía como un golpe seco en el pecho. La verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. No era un juego. Fui una pieza en algo mucho más oscuro y calculado. Descubrí un informe cifrado más profundo, enterrado en un subdirectorio. Un archivo que detallaba con una frialdad clínica la entidad de los reflejos, explicando cómo se nutría de la atención visual a sus movimientos anómalos, cómo crecía y se arraigaba. Allí estaba la regla, escrita en un lenguaje técnico. Mi colega no me advirtió por mi bien, me expuso deliberadamente. La nota de voz. Sus advertencias, veladas, su broma, posterior para desviar sospechas, todo era parte de un plan macabro. Me había usado como sujeto de observación, un experimento viviente. Me sentía un títere, mis hilos manejados por manos invisibles. Un peón en un juego retorcido, mi mente un campo de batalla. Levanté la mirada al monitor apagado, el cristal oscuro devolviendo apenas la silueta de la oficina. Mi reflejo apareció, difuso. Y por un instante, que se sintió eterno, vi cómo mi reflejo sonreía antes que yo. Una sonrisa lenta, ajena, casi imperceptible. Pero que reconocí con un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. No era mi sonrisa. En ese momento, supe que nunca, jamás, volvería a estar solo con mis ojos. La entidad me había elegido, se había adherido a mí. Y mi colega lo sabía, y me había condenado. A pesar del presentimiento gélido que me dejó la foto y las escalofriantes revelaciones de la noche, la curiosidad mórbida me arrastró de nuevo a esa ala olvidada al día siguiente. No podía sacarme de la cabeza la imagen del rostro cambiante, la sensación de que algo me llamaba desde el pasado. Esta vez. La luz natural que se filtraba por las ventanas rotas era mejor, pero el ala seguía igual de desolada, cubierta por un manto de polvo. El cambio en la foto era ahora innegable, mucho más notorio, casi descarado. Una de las personas, un hombre que antes estaba discretamente de perfil. Ahora miraba directamente al frente, sus ojos vacíos fijos en el exacto punto donde yo me encontraba. Mi corazón martilleaba a un ritmo frenético. Esto no podía ser solo suciedad o imaginación febril. Decidí experimentar, un sudor frío recorriendo mi espalda. La miré fijamente. Luego me di la vuelta para simular que me iba, escuchando el eco de mis propios pasos. Conté hasta 5, una pausa tensa que se extendió en el silencio opresivo del pasillo. Al volver a mirar, el hombre de la foto había girado su cabeza un poco más. La expresión de su rostro se había endurecido en una especie de ceño fruncido o una mueca de disgusto. El cambio, entendí con un escalofrío, ocurría precisamente al no verla. Era como si la imagen cobrara vida silenciosa en mi ceguera, moviéndose cuando no era observada. Intenté capturar esa anomalía con el móvil. Enfoqué, hice clic, pero la imagen parecía congelarse al ser capturada, volviendo a su estado anterior, el hombre de nuevo de perfil, casi como burlándose de mi intento.
Cada vez que la ignoraba, la foto cobraba una vida silenciosa, una vida que me observaba con una paciencia perturbadora. La sensación de ser un objeto de estudio era palpable y opresiva. Volví a escuchar la nota de voz de mi colega, la que encontré el día anterior. La reproduje una y otra vez, intentando ignorar la estática. Y entonces, entre el ruido blanco, una frase susurrada apenas audible se filtró, clara como el agua helada. No mires si se mueve, no dejes que se fije en ti, apaga la luz. La frase resonaba en mi cabeza con una persistencia obsesiva, no mires si se mueve, no dejes que se fije en ti, apaga la luz. Obsesionado, reproduje la nota de voz de mi colega una y otra vez esa noche, en la relativa seguridad de la oficina de vigilancia, una isla de luz en la inmensidad oscura de la escuela. Las palabras se mezclaban con el zumbido monótono de los monitores y el silencio profundo de la escuela vacía. Intentaba descifrar el significado completo de esa voz susurrante que parecía emerger de las profundidades de la estática. Mis ojos, cansados y enrojecidos, se fijaron en el reflejo de la pantalla de mi móvil en la oscura ventana. Afuera, la noche era un pozo negro e impenetrable. De repente, el reflejo de la pantalla pareció titilar, un movimiento sutil, casi un parpadeo, como si la imagen se hubiera torcido o dilatado por un instante. Lo ignoré la primera vez, atribuyéndolo al cansancio extremo. El reflejo se acomodó, de nuevo, o eso creí. Pero volvió a suceder. Esta vez, el movimiento fue más cercano, más definido, un temblor que no era mío. Con un nudo helado en el estómago, levanté mi mano para tocar la pantalla del móvil y noté algo imposible. El reflejo de mi propia mano en la ventana no coincidía con mi movimiento real. Era un desfase casi imperceptible, pero evidente, una disonancia aterradora. Mi corazón se me heló. Ese no era mi reflejo. Era algo más, algo ajeno, que se superponía o se mimetizaba con mi propia imagen. Sin pensarlo. Por puro instinto animal, cerré los ojos bruscamente, con la esperanza vana de que eso pudiera borrar lo que había visto. Al abrirlos, el reflejo anómalo había desaparecido. Mi pulso era un tambor ensordecedor en mis sienes. La frase volvió, ahora con una claridad aterradora, no mires si se mueve, apaga la luz. La regla comenzaba a tomar forma, una regla escalofriante que prometía una verdad mucho más siniestra. El silencio del pasillo no era un bálsamo, sino una carga abrumadora, cada eco de mis pasos resonando como un presagio. Cada avance me acercaba de nuevo a esa fotografía, esa imagen de un grupo escolar supuestamente sonriente, ahora teñida por un miedo visceral. La observé, o al menos lo intenté con una mezcla de pavor y fascinación. Mis ojos se posaron en ella un instante, y luego desvié la mirada, con una urgencia casi desesperada, hacia la vitrina cercana, esperando. ¿Cambiaría? ¿Se movería esa maldita imagen cuando mis ojos no la estuvieran escudriñando directamente? El miedo más profundo me decía que sí, que algo se retorcería en sus contornos una vez que mi atención no estuviera fija. La regla, esa frase casi un murmullo fantasma de mi propia mente, se repetía sin cesar: si un reflejo se mueve distinto a ti, no lo mires de frente, apaga la luz primero. Pero la luz aquí era natural, tenue y desigual, filtrándose por los altos ventanales, imposibilitando apagarla. De repente, en el cristal que protegía la foto, un destello minúsculo, apenas perceptible, se deslizó. No era mi propio reflejo. Era algo más. Una sombra danzarina que jugó por un instante en la superficie, independiente de mis movimientos. Mi respiración se cortó en un jadeo. Un impulso primitivo me empujó a girar la cabeza, a mirar directamente ese punto, a confrontar lo que fuera. Pero el recuerdo de la nota de voz, que ahora cobraba un sentido macabro, me detuvo en seco. Una voz interna, casi un grito de pánico, resonó en mi cabeza: no lo hagas. No cedas. En ese instante, al lado de la base donde la foto descansaba, mis ojos captaron algo en el suelo, un viejo ticket arrugado de un evento escolar. Estaba manchado, con una extraña mácula oscura y húmeda. Como si se hubiera adherido a algo orgánico, secado allí hace décadas.
Volver a la relativa seguridad del ala principal me dio un respiro breve, pero la imagen del reflejo danzante en el cristal de la foto se había grabado a fuego en mi mente, una quemadura fría y persistente. La regla, ahora lo sabía con certeza, no era solo para espejos o ventanas. Era para cualquier superficie que pudiera devolver una imagen, cualquier superficie reflectante. Incluyendo el cristal de esa foto maldita. Debía observarla sin mirarla de frente, sin ofrecerle mis ojos como un sacrificio. Regresé, esta vez con una estrategia cuidadosamente planeada. Mis nervios tensos como cuerdas de violín. Había un cuadro adyacente, con un cristal empañado y agrietado, que ofrecía un ángulo oblicuo. Usando ese reflejo secundario, un mero fantasma distorsionado, podía espiar lo que sucedía. Me acerqué con una cautela extrema. A través del cristal sucio del cuadro. La imagen de la fotografía principal pareció moverse. Una de las figuras, la del niño en el centro, inclinó la cabeza apenas 1 milímetro, un gesto imposible, un temblor que no era mío. El aire en el pasillo se volvió denso, helado, como si un refrigerador gigante se hubiera abierto a mi espalda. Sentí una presencia. No vista, pero palpable, un peso opresivo justo detrás de mí. Un escalofrío helado me recorrió la columna vertebral. Un susurro inaudible vibró en el aire, no con palabras inteligibles, sino con una vibración de amenaza pura, emanando directamente de la foto. No era solo una imagen cambiante, era una ventana. Una trampa, una entidad que habitaba el espacio entre mi percepción y la realidad. Al regresar a la zona de seguridad provisional, mi corazón dio un brinco desbocado. Había dejado mi pequeña grabadora encendida, olvidada en el apuro. La recuperé, con la esperanza de tener solo el zumbido monótono del silencio. Pero al darle play, lo que salió del altavoz me paralizó, un silencio denso y prolongado, luego un ruido blanco crepitante, y finalmente, una voz apenas audible, distorsionada y gutural, que pareció decir, mira. La voz distorsionada de la grabadora, ese, mira, resonaba en mis oídos, una advertencia, o quizás, una invitación siniestra. Con ella en la mano, volví a reproducir las grabaciones más recientes. Mi propia respiración agitada, ruidos lejanos de la escuela crujiendo, y luego, de nuevo, esa frase fragmentada. Creía tenerlo claro. La regla era absoluta, si un reflejo se movía de forma independiente a mí, debía apagar la luz, romper la línea de visión, negarle la oportunidad de que me mirara de frente. Con esa convicción, me adentré aún más en el ala clausurada, buscando el origen de la foto. El lugar de donde había sido arrancada, su nido primario. Los pasillos se hicieron más estrechos, el polvo más denso, el aire más viciado, hasta que llegué a una sala que parecía haber sido un antiguo almacén. Estaba llena de objetos rotos, muebles destrozados, y para mi horror, varios espejos rotos, algunos grandes. Otros fragmentos afilados, esparcidos por el suelo y apoyados contra las paredes. Un brillo mortecino de mi linterna se reflejó en uno de los cristales astillados. Me vi. Y entonces, mi reflejo en el espejo roto se movió. Imitó mi gesto, el leve parpadeo, el temblor de mi mano. Pero lo hizo con un retraso antinatural. Una mínima fracción de segundo. No era mi reflejo. Era una copia, una burla perversa, una imitación defectuosa. El terror me invadió al instante, helándome la sangre. Apagué la linterna. La oscuridad me engulló por completo, absoluta, sofocante. En ese silencio abrumador, escuché un roce metálico, un arrastre sordo. Como si ese reflejo, ahora sin luz para manifestarse visualmente, hubiera logrado moverse de verdad, un paso más allá de su prisión de cristal, buscando su libertad, buscando mi piel. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.